toma el relevo. Bienvenidos, soy Nebasa J, yo soy Santiago Tomasi y hoy vamos a hablar de un echando al freno distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque es una de las pocas veces que me lo habéis recomendado vosotros, ¿vale? Quiero agradecerle mucho a Graf, sí, correcto, a Graf, el haberlo puesto. Nos puso una serie de comentarios de cosas que a él le gustaría que le podrían resultar interesantes y que a mí pueden ser interesantes. Y hay uno que me resulta muy interesante. El resto me han gustado, ¿vale? Pero no es el que quiero hablar hoy, porque quiero hablar de uno en concreto que me ha sorprendido y es el wrestling basado en facciones. Y lo comenta como el modelo japonés. Como todos sabéis, tanto New Japan como Noah, como esta serie de empresas, Stardom también, usan un modelo de facciones donde prácticamente todo el roster, salvo los Young Lions, pertenecen a una facción. Y dentro de esa facción se desarrollan, etcétera, etcétera, trabajan, realizan cierto tipo de interacciones entre ellos, se enfrentan con otras facciones y como básicamente el cambio de personaje que suele hacer un luchador suele estar muy relacionado con eso, con cambiar de facción, con traicionar a tu facción anterior, con considerar que tu facción no es la tuya y por tanto separarte, que es un sistema que funciona muy bien en Japón, que es ciertamente interesante, aunque a mí no sea mi favorito, y que, bueno, que cómo se podría trasladar eso a Occidente. Y me resulta curioso la pregunta, porque, a ver, decir esto es un poco tal, pero técnicamente es falsa. ¿A qué me refiero? No es falso el planteamiento que pone Graf, sino es falso el pensamiento que existe, y que todavía hoy existe, de que en el wrestling, por así decirlo, en Occidente las facciones no son tan relevantes. La realidad es que sí, la realidad es que hubo una persona, y sé que esta persona es muy odiada en este canal, que basó prácticamente gran parte de sus éxitos en su carrera en eso. Y me refiero a Vin Russo. Y ahora vais a decir todos, Tom, ¿qué cojones estás diciendo? Pues bien, sabéis que Vin Russo, el planteamiento que tenía, que es un planteamiento en el cual yo estoy de acuerdo, por cierto, es que todos los luchadores tienen que tener un gimmick. Todos los luchadores tienen que tener un personaje y desarrollar ese personaje. La forma más fácil de hacer que un roster de 70, 80, 90 personas tenga un personaje es introducirlos en stables más o menos grandes que funcionen como entidad y que puedas desarrollar una especie de historia conjunta, etcétera, etcétera. Vince Russo lo que hacía mucho era lo basaba en etnicidad, muy americano. Por ejemplo, durante el 97 creó la Gang War, por así decirlo, que básicamente eran los boricuas, Nation of Domination y Disciples of Apocalypse. Pero si nos fijamos en el resto del roster, en el 97 no, pero en el 98 tenemos DX, que es un stable también amplio, en el 98 tenemos The Corporation, que es un stable amplio, en el 99 tenemos Ministry of Darkness, que es un stable amplio, es decir, usas los stables y es algo que se usa muy bien para intentar darle un personaje a todo el mundo y que no queden luchadores descolgados en plan de, pues este tío no tiene un personaje tal. Si tú le metes dentro de un stable, es mucho más fácil que tenga una historia detrás, ¿vale? Puede ser la historia más interesante o menos, eso entraría dentro de la valoración que hacemos de cómo se buquea, pero tienes una storyline detrás, una storyline que puede funcionar. ¿Cuál es lo curioso de esto? Que esto funcionó en los 90 y vosotros pensáis, bueno, y después WCW antes de Russo también lo hacía, es decir, estaba en WO, pero en un momento estaban conviviendo en WA, Four Horsemen, y técnicamente ese grupo de apoyo a Sting, que no era un stable como tal, pero eran todos los luchadores aglutinados detrás de Sting, como un stable WCW y un stable NWO. Esto funciona porque una vez más lo que estamos buscando es que esté muy claro el personaje de todo el mundo y hay una separación definida. Evidentemente esto funciona muy bien en Japón por el sistema que tienen. Son shows que no son televisivos como tal, es decir, no siguen storylines que tienen que pasar durante las semanas y tienen una especie de segregación clara, es decir, X pelea contra Y porque X es de los ingobernables y Y es de los perros del mal. Sí, he dicho dos empresas distintas, pero para que entendáis el concepto, ¿vale? Hasta ahí guay. El problema, y se demostró en la era Russo y se demostró a posteriori, es que en televisión, cuidado, no en indies, en indies es mucho más fácil. En televisión americana es muy complicado mantener esos stables sin que llegue un punto que sea de estancamiento. ¿Por qué? Porque en Japón todas las storylines parecen como más largas porque no necesitan tanto desarrollo. Es decir, tú puedes tener una rivalidad de un año entre Okada y Tanahashi y se van a enfrentar 3 veces, aunque pertenecen al mismo stable. Sus stables se van a pelear 2 veces y el resto de combates van a ser de gente que no está en esa parte alta. En cambio, en el wrestling americano televisivo, lo que tenemos es semanalmente algo nuevo, un nuevo producto, tenemos que vender un pay-per-view, tenemos que hacer cosas. Entonces llega un punto donde el roster, si tiene a todo el mundo en stables, se queda enganchado. ¿Por qué se queda enganchado? Porque hay la opción de enfrentarles con otra stable
o hay la opción de separarles. Pero no existe un desarrollo de storyline como si existen storylines, por así decirlo, individuales, donde puedes tirar de más cosas. Evidentemente, con un muy buen booker detrás, el sistema de stables podría funcionar al estilo americano, trabajando constantemente esas interioridades dentro de una facción, intentando vender cómo esa facción puede funcionar, pero es muy complicado. Y ahora mismo, es cierto que All Elite está haciendo algo similar. All Elite no lo hace exactamente el modelo japonés, es decir, el modelo japonés todo el mundo tiene una facción o el 90% del roster tiene una facción, pero All Elite sí funciona mucho en grupos de 5 o 6 personas que tienen un objetivo común y que eso te permite desarrollar los 5 personajes a la vez. Evidentemente, cuando digo lo de desarrollar los 5 personajes a la vez, hay que entender que eso no significa los 5 personajes tienen el mismo desarrollo o los 5 personajes son iguales de importantes. Es decir, por poner un ejemplo, Inner Circle, que va funcionando desde el principio de All Elite, no es todos los personajes son iguales, tienen el mismo desarrollo, tienen la misma influencia, pero sí tienen una especie de punto común, de unión por detrás, que te hace que técnicamente tú no tengas que desarrollar tanto el personaje porque ya tienen algo de desarrollo cuando se desarrolla el resto del stable. Es decir, si tú en un stable pones a alguien que es un capullo insufrible, que tal y que cual, pero tiene compañeros, lo más lógico es que no sea necesario que desarrolles que ese compañero es un capullo insufrible porque entendemos que por asociación, que es como funciona muchas veces en la mente humana, también es un capullo insufrible. ¿Veis que lo que estoy diciendo es simplista, ¿vale? Pero funciona. Es decir, si yo, por ejemplo, me junto con Luis y Luis fuese, yo que sé, un capullo integral, un imbécil y tal, y los dos estuviéramos en la misma sintonía, automáticamente yo pasaría a ser un capullo integral, sin necesidad de que hiciera cosas de capullo integral, porque te juntas con este, apoyas el comportamiento de este, etcétera, etcétera. A nivel personal es muy fácil de ver. Es decir, a nivel personal es muy sencillo el ver de, pues si este tío se junta con este tío, a lo mejor a mí no me gusta, o a lo mejor a mí sí me gusta. Pero en el mundo del wrestling, que sirve mucho de la emoción humana, es una forma muy similar. Es un, pues si Chris Jericho es heel y tiene un stable, lo lógico es que sus compañeros sean heels. Si Chris Jericho es face y tiene un grupo, lo normal es que todos sus compañeros sean faces. Evidentemente hay excepciones a la norma y sobre todo Russo en WCW lo intentó hacer constantemente. Stables heels que tenían luchadores faces para demostrar las fricciones dentro del grupo. Pero ¿cuál es el problema? All Elite todavía no ha llegado a ese punto porque All Elite hace estos, no sé cómo lo llaman ellos, pero vamos, hacen como una rotación de roster casi mensual, ¿vale? En plan, que hay 5 o 6 luchadores que se mantienen en tiempo y el resto del roster está un mes entero en pantalla, desaparece un mes, aparece otro mes, en la storyline pasa de pasar de este mes al siguiente dentro de 2, es decir, hacen como cambalaches para que la historia no quede tan esto, y como siguen trayendo a gente nueva cada mes, hacen un poco el efecto Lost. ¿A qué me refiero con el efecto Lost? El efecto Lost, lo llamo yo, ¿vale? No es un nombre científico. Es que si tú generas una sorpresa lo suficientemente grande, nadie piensa en qué es lo que ha ocurrido anteriormente. ¿Por qué lo llamo el efecto Lost? Todos sabéis que a mí me gustó la serie, pero que yo la vi a posteriori y no la vi en directo, y que yo siempre critico que esa serie no se puede ver una segunda vez, porque si tú la sigues una segunda vez, encuentras muchos fallos de guión. All Elite no tiene ese problema, ¿vale? All Elite tiene un guión bastante más desarrollado y bastante más sólido y cubierto. Pero lo que hace muy bien es que, por ejemplo, cuando una storyline se queda bastante pillada, saltamos a otra. En vez de no la sigues, no la continúas, sino que vas a continuar en el tiempo, das tiempo a que la gente se descanse un poco de ella, pero la dejas ahí. De repente es como, hemos cambiado. El caso más claro, lo de Wardlow. Creo que es obvio que va a hacer un turn heel, ¿vale? Bueno, técnicamente un turn face, porque es contra MJF, así que es un turn face. Pero creo que todo el mundo piensa que va a hacer un turn face. Y llevamos pensando a lo mejor 4 meses. No lo ha hecho todavía. ¿Por qué la gente, sí que es verdad que hay alguna protesta, pero por qué la gente no se queja del todo? Porque han usado eso, han usado el frenar de repente, meterte en la historia y tal, para que la gente no se queme. Con los stables hacen lo mismo. Evidentemente, con el triste fallecimiento de Brody Lee, pues no pudimos ver hacia dónde iba su stable, pero básicamente funcionan algo similar. Es decir, cuando se quedaban un poco pillados, de repente te salían 2 semanas, 3 semanas de televisión, o te daban una historia nueva con alguien nuevo, y de repente el stable como que parecía nuevo, como que parecía que estaba mucho más avanzado. Esto es algo que puede funcionar y que funciona en corto o medio plazo. En el largo es muy complicado de mantener. Cuidado, no digo que no se pueda, pero es muy complicado de mantener. Y por eso la mayoría de empresas desechan el sistema de stables. Russo sobre todo, estoy volviendo mucho a Russo, sabéis que Russo no nos gusta en general en este canal y es muy criticado, pero Russo es muy paradigmático de cómo ha funcionado el wrestling desde los 90 hasta ahora, ¿vale? En las partes buenas que han cogido muchas empresas y en las partes malas que muchas empresas han evitado, ¿vale? Pero creo que Russo, igual que Cornet es muy importante para entender cómo empieza la Attitude, Russo es muy importante para entender el mundo post-Attitude, no porque él sea, si le escucháis a él tal,
será el creador, sino por cómo sus ideas y cómo las moldeaba McMahon y cómo se moldeaban en WCW han servido para que las nuevas generaciones entiendan el wrestling, ¿vale? Sobre todo de una forma bastante dura hacia Russo, con razón. Pero a lo que voy, Stables, Estados Unidos. Russo lo que vio es, en WCW está en WO y está funcionando. Lo que vamos a hacer en WCW es, como todo el mundo tiene que tener un personaje, que esto ha quedado definido, vamos a hacer stables muy amplios y donde haya dos tipos de personas. Miembros y asociados. Los miembros son los que todos conocéis, es decir, por ejemplo, Nation of Domination, Farouk, D'Lo Brown, The Rock, Mark Henry. Asociados. Gente que no pertenece al grupo, que no tiene relación física con el grupo, pero que en un momento determinado X apoyarán a esa facción debido a que les beneficia. Esto se mantuvo durante prácticamente toda la latitud, es decir, si no os acordáis, era constantemente un stable heel dominando la empresa, ya fuera liderado por McMahon, ya fuera liderado por el matrimonio Helmsley McMahon, ya fuese posteriormente dominado por WCW, es un stable heel que tiene mucho poder y el cual un stable face tiene que ir contra él. Un stable face que no era stable como tal, porque constantemente, y esto es algo que también podemos ver en el mundo de los superhéroes, es los heels tienen una especie de mente colmena. Es decir, los heels tienen un desarrollo de personaje súper simple, súper simplista de somos malos por esto, y los faces no son capaces de hacer equipo porque todos tienen unos inicios muy distintos, han tenido enfrentamientos entre ellos, no saben confiar, tienen problemas de comunicación. Precisamente, estamos en TNA hablando ahora mismo en el canal que estamos en agosto, hacemos la semana que viene de 2008. Main Event Mafia se queda 3 meses después. Vuelve a la misma premisa, que es Stable Heel que domina la empresa y faces que no confían entre ellos porque son jóvenes, todos tienen buenas voluntades, muchos de ellos han sido antiguamente malos, y no confían entre ellos y tienen ese enfrentamiento, tienen esa pelea. Todo esto que estoy diciendo yo no tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de por qué los stables pueden funcionar o no en Estados Unidos, pero tienen todo que ver. ¿Cuál fue el problema de Main Event Mafia? ¿Cuál fue el problema de Nation? Bueno, de Nation menos, pero ¿cuál fue el problema de Corporation? Del stable de Triple H en 2015-2016, de Authority. Los stables heels, que funcionan como dominantes de la empresa, tienen que tener un fin en el cual acaben siendo humillados públicamente por parte del stable face o de la persona face que va a ir contra ellos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué funciona también Stone Cold Steve Austin? Porque McMahon acababa humillado muchos shows. ¿Por qué funciona tan mal The Authority? Porque The Authority durante 15 meses a lo mejor tiene 3 momentos donde pierden. Constantemente para el espectador es la sensación de pesadez, de aburrimiento, de no quiero, de joder, me da pena, me da pereza, me da todas las semanas pasa lo mismo. Es más, con NWO, en la era de WCW gana siempre, sabéis que llegamos hasta ahí, Capu y yo. Bueno, el problema que había es que para nosotros y para muchos fans, muchos shows eran aburridos porque era en plan de NWO ha vuelto a ganar, no tiene nadie que se le enfrente y está Sting. ¿Cuál fue el problema de eso? Que en Starrcade o ganaba Sting de una forma decisiva, o de repente los 13 meses que te habías comido de programación de NWO mola, porque NWO manda, porque NWO funciona, eran básicamente para nada, porque era un stable. Eso es lo que ocurre en Starrcade, que no funciona. Y eso es justo lo contrario de lo que ocurre en WWE. WWE en el 97 intenta el modelo de facciones. Es más, tenemos lo que hemos dicho ya, las Gang Wars, tenemos DX, tenemos muchas facciones. Pero lo que ve, y esto creo que es más parte de McMahon, Pritchard, Ross, que de Russo, es la parte de estos stables están muy bien, pero llega un punto donde su identidad no tiene sentido. ¿A qué me refiero con que no tiene sentido? Los boricuas son puertorriqueños. NWO son malotes. Disciples of Apocalypse son moteros. Vale, pero ¿cuál es la historia detrás? Es decir, son moteros, sí, pero son moteros, ya está. Son puertorriqueños. Vale, es decir, entiendo que haya cierta relación, porque son puertorriqueños, porque pertenecen a la misma esto, porque son boricuas, tal. Pero no hay una historia detrás de ¿y por qué se asocian así? ¿Por qué trabajan así? ¿Por qué se entienden en comunidad? Nation of Domination, por ejemplo, hace un trabajo mucho mejor, sobre todo porque Farouk corta muchas promos en un sentido que entendemos mucho los europeos, sobre todo los europeos, sí, de unidad, de sentir que Estados Unidos es un país abiertamente racista, etcétera, etcétera. Hard Foundation igual con el canadienismo, con ser canadiense. Guay. Pero el roster no llenaba de stables. Porque te puede pasar, y esto puede sonar a palo, que es un palo en realidad, pero te puede pasar lo que le ha pasado a New Japan en los últimos tiempos. El sistema de stables funciona porque tenemos unos líderes definidos donde
el líder del Ballet Club siempre es el top heel, o prácticamente uno de los 3 top heels. El líder de Ingobernables de Japón es una especie de face pero heel, ¿vale? Es decir, tiene comportamientos heelies, pero al público le gusta. El líder de Chaos, que fue un stable que recordemos que fue heel en su origen, es el face de la empresa, prácticamente es el ace, sobre todo desde que Tanahashi, aunque técnicamente no está en Chaos, pero podríamos incluirla ahí, ¿vale? Y tenemos luego los nuevos stables, ahora que si Global Empire, que si Black, que si tal, que si cual. Pero llega un punto donde toda la historia de New Japan era un poco una patada hacia adelante de el líder del Ballet Club quiere dominar, el líder del Ballet Club quiere mandar, pero el Ballet Club al final son gaijins, es decir, son un producto que se tiene que renovar cada X tiempo porque los luchadores quieren volver a Estados Unidos, no quieren pelear, quieren cobrar demasiado, etcétera, etcétera. Y lo que te encontrabas es que con el Ballet Club llegaba una generación, guay, Fergal David. Segunda generación, AJ Styles, guay. Tercera generación, Omega, guay, pero. ¿A qué me refiero con el pero? No me refiero a Omega, sino que me refiero a que tu idea es hay que hacer algo para que el Ballet Club no se transforme en NWO de estar todo el rato siendo lo mismo. Y lo que haces es la storyline de la Civil War. Lo digo abiertamente, a mí me parece una mierda esa storyline. Es decir, no me gustó para nada y creo que fue un error, porque afectó al título, afectó en general a cómo se comportaba la gente, pero bueno, a lo que voy con esto es, afecta ahí, te jodes, pero vale, pero compramos barco, pero no es que te afecte, que me da un poco igual, es que tal y como te afecta, te provoca que de repente una parte de tu roster sea mucho menos estable. No se ha recuperado de eso, es decir, sí hemos tenido el stable de Ospreay, que ha intentado ocupar ese puesto heel, hemos tenido el House of Torture por parte de Ballet Club, pero de repente se transforma en algo repetitivo, en algo cíclico. Y repito, eso en Japón se nota menos y nos afecta menos porque en Japón al final es una exageración, ¿vale? Quiero que me entendáis. Pero hay 20 shows importantes al año por empresa. Es decir, hay muchos shows que son Road 2. Estoy hablando en New Japan, que es la que más conozco. En los Road 2 tú puedes tener otra vez más el 3 contra 3 clásico tradicional de siempre, porque no afecta porque ningún fan piensa este show es importante. En televisión, en TNA, en All Elite, en Ring of Honor, en WWE, en WCW en los últimos 25 años, tú haces televisión semanal. Entonces, esa clase de storyline de 2 años, 3 años, 4 años, tú puedes intentarla y puede relativamente funcionarte. Pero llega un punto donde tú dices, tenemos que parar. Y tenemos que parar no porque, tenemos que parar, no somos quien, no. Tenemos que parar porque el público se aburre, porque el público se cansa y porque el público esto ya lo ha visto. Porque en Stables todo es cíclico. Soy face o soy heel, me enfrento a esto, me enfrento a otro. Pero para que un stable funcione, tienes que tener algo, una premisa común que le sirva a todos. Y es una premisa que se mantiene desde el principio. Entonces, toda premisa, en el cine, en la música, en todo, llega a un punto donde o se agota o es aburrida para el espectador. Por ejemplo, por poner el ejemplo más claro en el mundo del cine. Yo soy muy fan de las pelis de mafiosos. Me gustan mucho y me resultan muy divertidas. Y sobre todo, cosas como el mafioso, como el padrino, como el irlandés, son pelis que desarrollan muy bien lo que a mí me gusta, esas películas, guay. Si tuviéramos 3 pelis de mafiosos al año, es muy difícil. Es más, superhéroes, que también soy muy fan de lo que hace Marvel, de DC, bueno, de Nolan sí, de los otros no tanto. La ventaja que tiene Marvel, y lo que ha conseguido hacer, es que, mientras que las 2 primeras fases, todas las pelis tienen un alma similar, es decir, personaje que salva el mundo, película de acción, con toques cómicos o con toques trágicos, pero siempre en eso. Y lo que le ha funcionado muy bien es ha dicho, vale, son pelis de acción obviamente porque somos superhéroes, pero vamos a tirar de otros géneros. Spider-Man es mucho más comedia adolescente, Doctor Strange es mucho más película más profunda, por así decirlo, sobre todo la primera, la segunda no lo hemos visto obviamente, pero la primera con todo el desarrollo de Doctor Strange, es decir, lo que has hecho es cambiar el tono, simplemente mantienes los personajes, pero tú dices, hey, vamos a cambiar la premisa, porque no hay problema, porque puedo hacerlo. En el wrestling no, porque es semanalmente, entonces si por ejemplo, supongamos, ¿vale? Voy a irme una vez más a WWE. Supongamos que hay un stable como el que se creó en WWE 15 de League of Nations, ¿vale? Que era en plan de, como el que hicieron en la vida real, pero bien hecho. De que eran todos los luchadores de las islas, que eran una especie de Team Canada, pero Team USA, Team UK. Vale, guay, eso mola, eso está bien. Pero tiene un desarrollo, tiene un final. Es más, es lo que ocurre con Team Canadá. Tiene un desarrollo y tiene un final, porque es un stable que funciona a un propósito. Y en Estados Unidos tiene que funcionar a un propósito, no puede funcionar ad eternum. Por tanto, no podemos traer el sistema de stables oriental, de stables estables, sostenibles, que se mantienen durante los años, que tienen cambios, porque la televisión no lo permite.
porque la televisión llega a un punto donde para el espectador medio sería aburrido. Evidentemente, para el espectador que está acostumbrado a Japón, no. Pero el problema es que la mayoría de espectadores no están acostumbrados a Japón. Y es lógico, porque el producto japonés es un producto muy suyo, muy propio, muy basado en la cultura japonesa. Nosotros lo hemos conseguido bastante bien, es decir, sobre todo en New Japan, que es un poco más, entre comillas, occidentalizada, lo he pillado bastante bien. Sé que ahora hay mucho fan de Noah. Sé que hay mucho fan de Noah y que funciona también bien porque es un producto que se entiende bien, etcétera, etcétera. Pero es eso, son productos que se entienden muy sencillos, pero no se pueden mantener en el tiempo. En una televisión que semanalmente tiene que haber cambios, tiene que haber evolución, es un producto semanal que es una serie de televisión. Y una serie de televisión lo que no puedes es mantenerte 3, 4, 5 temporadas con la misma exacta premisa. Porque las series se aburren y los espectadores se marchan. Mismamente, todas las comedias que os imaginéis, todas, tienen que tener un cambio de premisa. Scraps, por ejemplo. Scraps se basa en que al principio el personaje es un capullo, capullo no, pero es en plan un niñato que acaba de llegar que no se entera de nada, y a medida que pasan los años va haciendo una evolución de personaje. Y va cambiando, van cambiando sus amistades, van cambiando sus relaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo conocía a vuestra madre? Es más, todas esas series, los finales que tienen, normalmente son algo que pasaría si hiciéramos un sistema de stables en Estados Unidos. Que llega a un punto donde tal y como entendemos nosotros la vida, no se mantiene, tú no mantienes tus amistades desde el día 1. Es decir, tu vida no es el círculo social que has tenido en el colegio. Pues con los stables pasaría algo similar. Es una idea distinta al como lo he intentado plantear yo, porque sé que es una cosa que no se suele hablar así. Por eso quiero que me deis vuestra opinión, si creéis que el sistema de stables japonés puede adaptarse en Estados Unidos. Yo con esto me despido, recordad que el domingo volveremos con otro What If. Y bueno, hasta la próxima.